Mele Bruniar la conocí en el 2009 en una clase de grabado en la facultad. Nos presentaron grabadores rosarinos y dentro de esas personas nos presentan a Mele. En ese momento no nos aclararon del origen de Mele y yo tampoco me preocupé en ese momento en buscarlo. En el 2012, el Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castañino hace una retrospectiva de ella, una antológica, y ella va a hacer como una visita guiada. Y yo voy a escucharla y lo primero que dice es: me llamo Mele Bruniar, nací en 1930 en Reconquista. Y yo estaba ahí y que a partir de ahí creo que no escuché nada más de lo que dijo, porque mi cabeza era, bueno, me puse a pensar dónde había vivido, quiénes habían sido sus amigos, había ido a los mismos lugares que yo no, o sea, como muchas preguntas en relación a la ciudad. Entonces, a partir de eso, intenté hablar después con ella. Bueno, tuvimos una charla muy breve, pero ella ya estaba bastante grande, entonces fue todo muy breve porque se tenía que ir y demás. Después de eso no nos vimos nunca más, fue la única vez que hablamos y yo siempre me quedé con esa sensación de que a Mele había que darle un lugar en la historia de las artes visuales locales, el lugar que se merecía, digamos. Entonces en el 2021 empecé una investigación a partir de una beca creación del Fondo Nacional de las Artes y más que nada esa investigación estuvo basada en saber qué había pasado en Reconquista con los Bruniar y bueno, y puntualmente lo que descubrí en ese momento fue que gracias al trabajo del padre, que había sido escribano en primera instancia y después fue intendente de la ciudad, encontré un montón de documentos y cosas más vinculadas a la política de ese momento, que estamos hablando de 1939, 1940, que fue el tiempo en el que el padre de Mele estuvo como intendente. Fui encontrando datos y dentro de esos datos encontré una carta que escribe Mele, que la pueden ver en la primer sala, contando cuál era la dirección de la casa. Una vez que encontré esa dirección, después la pude corroborar en por ejemplo, guías telefónicas de la época y demás. Y a partir de ahí, más relatos de ella, más entrevistas y reuniones con otras personas, se empezó a conformar el cuerpo más teórico de esto, digamos. Y este año presenté el proyecto a Espacio Santafesino para hacer la exposición acá en el Museo Julio Pagano y también para hacer un homenaje por el día de su cumpleaños en su casa natal. Las obras, yo hice una selección previa antes de ir a buscarlas porque están todas en Rosario. La hija de Mele, que es la persona que las tiene, digamos, en su posesión, en su propiedad, fue muy generosa en cuanto a la cantidad de obras y demás que podíamos traer. Bueno, después con el apoyo de Espacio Santafesino tuvimos que buscar un poco más de presupuesto para lograr solventar todo lo que implica traer tantas piezas de arte, que son 50 obras. Son todas originales, hay xilografías, dibujos a plumín, dibujos con virome color. Tenemos algunos tacos en vitrinas que están exhibidos, tenemos cuadernos que ella escribía a mano, un montón de cuadernos, como 40 cuadernos escritos a mano. Tenemos fotografías familiares, fotografías de su trayectoria en exhibiciones, recibiendo premios, tenemos catálogos originales. Tenemos sus herramientas, sus gubias, sus rodillos. La verdad que es una muestra amplia, muy amplia, que tratamos como de abarcar su figura como artista, así que yo estoy muy contenta. Fueron muchos viajes a Rosario, muchas reuniones en la casa taller de Mele, digamos, que actualmente es donde trabaja la hija, y juntarme con ella y que ella me diga: mira, tengo esto, y yo ver si esto lo traigo o no lo traigo, porque también yo tenía una idea muy marcada de lo que quería traer a Reconquista, justamente para vincular a su figura artista con su infancia, con la ciudad, con todo lo que habíamos hablado antes. Y
bueno, así fuimos armando el cuerpo de obra que empezó mucho más chico porque yo tenía como esta sensación de que no iba a entrar. Las obras son muy grandes y las veía embaladas y decía esto no entra, y al final terminó entrando todo y me parece que quedó bien, muy bien. Mele en uno de los escritos de ella que se publicaron recientemente, ella dice que casi el 100% de las estampas que ella hizo tienen que ver con Reconquista. En mayor o en menor grado, digamos. ¿Por qué? Porque básicamente lo que ella toma para empezar a producir es todo lo que le pasa en su infancia y los recuerdos que tiene de eso, o las cosas que le han quedado grabadas en la memoria, o las cosas, o sueños, o cosas que se inventó. Entonces vamos a encontrar muchas piezas vinculadas a lo familiar, a su familia, retratos familiares, muchas piezas vinculadas a flora, a fauna, y también mucha mezcla y metamorfosis entre palabras, bichos, los astros, las lunas, los soles, los animales. Como que su mundo en los últimos años se fue haciendo cada vez más hermético en cierto sentido y como que todo se fue fusionando, digamos. La exposición inaugura el viernes 8 de noviembre a las 20 horas. Va a estar expuesta hasta el 27 de abril del 2025, así que tienen unos cuantos meses para venir. En el marco de esta exposición vamos a hacer un montón de actividades más que ya iremos publicitando a medida que vayan sucediendo. Así que bueno, los esperamos en el Museo Pagano. Gracias.